Vamos a continuar con la lección número 7, pero antes de continuar, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre bendito, te damos gracias, hermoso Señor, porque tú eres grande, bendito Padre, porque tú eres fuerte y poderoso, bendito Jesús. Te damos gracias porque tú no te aferraste al ser Dios, bendito Padre, sino que lo diste todo en la cruz por nosotros, bendito Dios, para traernos vida nueva, Señor Jesús, para darnos una plenitud y un gozo eterno, bendito Padre. Te damos gracias por cada corazón aquí reunido, bendito Padre. Ponemos este tiempo en tus manos para que se haga conforme a tu plan, conforme a tu voluntad, bendito Señor. Te pedimos que prepares y dispongas nuestro corazón, Señor Jesús, que quites todo distractor de nuestra mente, bendito Padre. Te damos gracias en esta hora, en el maravilloso y precioso nombre de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Muy bien, entonces, antes de continuar, vamos a hacer vamos a checar lo que hemos visto, ¿verdad? Ya sabemos que es el Evangelio de la Biblia, que la Biblia fue escrita solamente con un propósito, y ese fue porque el hombre era una criatura bendecida, también lo vimos. Y también vimos que ocurrió un problema, y cuál es la esencia de ese problema que el día de hoy la humanidad atraviesa. Podemos ver también que la humanidad hoy atraviesa ese problema, y que la esencia de ese problema es Satanás, es el pecado, y que el hombre se ha separado de Dios. Entonces es un problema grave, porque el hombre, al estar separado de Dios, es la muerte. Entonces la humanidad enfrenta una muerte espiritual. Entonces es algo peligroso. Vemos que la solución Dios nos la da a través del Mesías, de Jesús, quien es el Cristo. Y vemos también cómo las personas, cómo el Señor viene a restaurar esa imagen y esa semejanza que se había perdido. Cristo viene a restaurar esa imagen y esa semejanza que se había perdido en el hombre. Y eso es cuando Jesús vino a esta tierra y vivió como Jesús. Vino Jesús y hizo la obra del Cristo. Más de 300 profecías se cumplieron en él. Pero vamos a ver la lección 7. Y los que tienen su material, si me hacen favor de acompañarme, por favor. Y empieza con el punto 1 y dice: ¿cómo conocemos a Jesús? Y vamos a poner las bases con el versículo de Mateo 16, capítulo 16, versículo 13 y 14. Dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces, pero vamos a hacer mucho hincapié en este punto. ¿Por qué Jesús hizo esa pregunta en esa región, en Cesarea de Filipo? Cesarea de Filipo era una región donde anteriormente era Canaán, era la tierra prometida, pero debido a que el pueblo había caído en tanta idolatría, se separó. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que el César, que era el que gobernaba en aquel entonces, y el gobernador de esa zona le pusieron su nombre, Cesarea de Filipo. Entonces, cuando alguien le ponía el nombre a una persona, era porque esa persona estaba adquiriendo esa propiedad o ese objeto. Entonces, ellos, al ser la tierra prometida, muchas gracias, al ser la tierra prometida, ¿qué fue lo que ocurre? Le ponen el nombre. Entonces Jesús hace esa pregunta en la región de Cesarea de Filipo y les pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Aquellos hombres que estuvieron con él ya más de 3 años en el ministerio, aquellos hombres que vieron los milagros, que vieron los prodigios, que vieron las maravillas. Les hace la pregunta: ¿y quién decía la gente que era Jesús? Y ellos respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías o alguno de los profetas. Y es que la gente veía a Jesús en aquel entonces
como Juan el Bautista. Y díganme quién fue Juan el Bautista. Fue un líder que movía masas, ¿sí? Un líder que le tiraba al gobierno, estaba en contra del gobierno, ¿sí? Fue el que criticó a Herodes y fue así que le cortaron la cabeza. Entonces muchas de las personas veían a Jesús como Juan el Bautista, u otras lo veían como Elías, el profeta de fuego, el profeta de poder, que decía: Señor, que llueva, y llovía, o Señor, que pare de llover, y paraba de llover. Entonces lo veían como aquel que hacía milagros. También lo veían como Jeremías, el profeta de las lágrimas, el profeta que se apiadaba de las viudas, el profeta que se apiadaba de los huérfanos, que les ayudaba. Pero realmente, o como algunos de los profetas lo veían, entonces realmente no estaban viendo a Jesús como el Cristo. Ellos lo estaban viendo, ¿por qué? Porque recordemos que en aquel entonces ellos esperaban a un Mesías ciertamente, pero cuando llegó Jesús ellos no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque en ese entonces el pueblo de Israel estaba bajo el yugo romano. Entonces ellos esperaban un Mesías que les quitara el yugo romano, que los sacara de esa esclavitud en la cual los romanos no tenían. Entonces ellos al ver a Jesús que hacía esos milagros, pues nada más lo veían. Inclusive en una de las ocasiones lo quisieron hacer rey, cuando les alimentó a las 5,000 personas, a los 5,000 hombres. Lo quisieron hacer rey. ¿Por qué? Porque las personas veían a Jesús en un estado carnal, no lo estaban viendo en un estado espiritual, no estaban viendo que Él era el Cristo. Y tan es así que aquel lugar donde era la tierra prometida, ahora ya no era la tierra prometida. Ya ahora el pueblo ya no estaba, aunque estaba en la tierra prometida, ya estaba separado de Dios. Y es que desde ese entonces vemos que el problema de la humanidad es que se ha separado de Dios. Que hoy en día vemos a Jesús como un profeta más. Aún inclusive dentro de las mismas congregaciones vemos a Jesús como el profeta de fuego, el que me va a hacer el milagro. O sea, no nada más era en aquel entonces, también es hoy en día, como aquel que me va a dar el trabajo que yo quiero, o la esposa que yo quiero, me va a dar el ministerio que yo quiero. Entonces se trata nada más de mí, todo es en torno al yo. Nos volvemos egoístas. ¿Por qué? Porque lo único que nos importa es nuestro propio bienestar. Nos importa nada más estar de lo que nosotros bien, y por consiguiente queremos la exaltación, queremos el éxito, queremos llegar a lo alto. Y díganme si esto no es la naturaleza de Satanás, que quiso llegar a ser como Dios. Entonces, ¿por qué? Porque esa identidad Satanás no la implementó. Pero entonces la gente sigue viendo a Jesús como Juan el Bautista, como Elías o como Jeremías. Pero déjenme decirles que Jesús no es ni Jeremías, que Jesús no es ni Elías y no es ninguno de los profetas. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces continuamos con el versículo versículos más adelante. El único que responde de todos los discípulos es Pedro. Y Pedro le dice a Jesús: de cierto te digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y lo que le respondió Jesús, le dijo: bienaventurado eres, Simón Pedro, porque sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces continúa el texto, pero vamos a enfocarnos en esta parte que dice que sobre esa roca edificaré mi iglesia. ¿Qué significa? Que Jesús es el Cristo para nosotros. Nosotros hoy en día, ¿cómo estamos viendo a Jesús? ¿Lo estamos viendo realmente como el Cristo? ¿O lo estamos viendo como Juan el Bautista? ¿O lo estamos viendo como Elías, como Jeremías? ¿O verdaderamente estamos viendo a Jesús como aquel Señor y consumador que ya resolvió el problema de la humanidad, que aquel problema que me acechaba, que era Satanás, que era el pecado y que era estar separado de Dios, ahora Él ya lo resolvió? Que ahora para mí una enfermedad no es problema, que ahora para mí la economía no es problema, que ahora para mí el problema familiar ya no es problema para mí, porque Cristo ya lo resolvió en la cruz, Cristo ya lo consumó en la cruz. Entonces ahora sí podemos decir confiadamente: Jesús es el Cristo y el problema ya no es problema, porque aquel problema que era el principal problema, que era lo que me separaba de Dios, ya ha sido resuelto. Entonces aquí la cuestión es de cómo yo estoy viendo a Jesús. ¿Realmente creo en Jesús como el Cristo? ¿Realmente creo que Él es mi Señor? ¿Que Él tiene la autoridad, el dominio y el poder de mi vida? ¿O solamente lo estoy viendo como un cheque al portador, como una tarjeta de crédito, como unas favores?
Y es que el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo, la hemos demeritado tanto al punto de pedirle a Dios cosas terrenales, cosas materiales. La obra de Cristo, aquella obra perfecta y grande, cuando nosotros le pedimos, Señor, concédeme esto, Señor, deseo esto, Señor, quiero aquel bien material, quiero una casa, quiero esto. Imagínense del punto en el que es la obra de Cristo, que es lo mayor que nos pudo haber pasado como humanidad, se demerita a simples cosas materiales, un celular, una casa. Es que el sacrificio de Cristo no lo hemos visto como es, no le hemos dado la importancia que se merece el sacrificio de Cristo, y que verdaderamente en Él todo está consumado, y que verdaderamente en Él el Padre no recibe nada si no es a través de Cristo. Aún los demonios se sujetan a través de Cristo. ¿Pero qué significa? Que Jesús es el Cristo. Jesús se encargó de la obra del Cristo a través de la cruz y de la resurrección. Y era lo que hemos estado viendo las lecciones anteriores. En el principio vimos cuál fue la buena noticia, el protoevangelio, cómo el hombre se separó de Dios, cómo el hombre de ser un ser de realeza, un ser donde lo tenía todo, pero principalmente estaba en la presencia de Dios. Ese hombre lo perdió todo. Y ese primer hombre fue esclavo de Satanás, tiene la identidad de Satanás, porque eso es un problema que todavía nos acecha, y es un problema grave, es un problema de muerte, porque el pecado lo que se merece es la muerte, la paga del pecado es muerte. Entonces vemos que eso es el problema que el hombre enfrenta, estar separado de Dios. Entonces, cuando yo creo en Jesús como el Cristo, ¿qué significa esto? Que a través de su muerte y de su resurrección, Él me ha dado vida eterna. Él ha restaurado la imagen y la semejanza que se había perdido. Ahora en el hombre se ha restaurado. Ahora Cristo, como siendo Rey, siendo perfecto y verdadero Rey y eterno Rey, soluciona el problema de Satanás. Ya ahora Satanás no controla mi vida. Ya no estoy obligado a obedecer a Satanás. Ya no estoy obligado a deleitarme en el pecado. Ya no estoy obligado a hacer la voluntad de mi padre el diablo. Sí, ya no estoy obligado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús el Cristo me ha liberado siendo perfecto Rey. Ahora Satanás ya no tiene autoridad sobre de nuestras vidas. Y es que muchas de las veces le damos esa autoridad a Satanás en nuestras vidas, de que atamos a Satanás y lo andan atando y desatando, pero es que Satanás ya está derrotado. Satanás ya no tiene autoridad sobre de nuestras vidas. Satanás ya, él ya quedó expuesto públicamente en la cruz. Lo que para algunos hoy en día dicen que fue el mayor fracaso de Jesús en la cruz, para nosotros es la mayor victoria, porque Él fue expuesto a Satanás públicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora, muchas gracias, que ahora, el día de hoy, también Jesús es el verdadero sacerdote. Que ese verdadero sacerdote, la función del sacerdote, como lo veíamos anteriormente y las hermanas nos lo exponían, era el ofrecer sacrificios para el perdón de los pecados. Pero realmente, por muy santo que yo me crea el día de hoy, yo no puedo morir por ninguno de ustedes, ni ustedes pueden morir por nosotros. Inclusive, yo no puedo morir por mí mismo. Y es que hoy en día se presentan lugares donde dicen que ahí puedes morir por Él, que hay personas que mueren por ti y son falsos cristos. Y es que realmente nadie puede morir por nosotros. ¿Por qué? Porque éramos malditos, porque estábamos, la naturaleza de Adán, ese pecado de generaciones, lo tenemos en nosotros. Entonces nosotros no podemos morir por nosotros mismos, porque necesitamos de alguien que muriera por nosotros y que no hubiera pecado en Él. Algo así como Jesús, que Él cumplió perfectamente el oficio de perfecto sacerdote, entregándose a sí mismo, derramando su preciosa sangre para el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque en Él no había pecado, porque Él fue justo y sin mancha. Entonces, de esta manera es que el Señor nos ha quitado del pecado, ya Él nos ha limpiado. Entonces Dios, ahora sí podemos entrar confiadamente ante el trono de su gracia. Ahora sí podemos entrar confiadamente al lugar santísimo, porque antes, si no había perdón de los pecados, caían los sacerdotes muertos.
Los sacerdotes tenían que ponerles campanitas para que cuando se morían sacarlos, porque nadie podía entrar al lugar santísimo. Ahora el velo ha sido rasgado, ahora podemos entrar confiadamente al lugar santísimo. Ahora podemos entrar confiadamente porque Cristo ya nos ha limpiado, porque ese perfecto sacrificio lo hizo Él en la cruz. Perfectamente, un solo sacrificio, una vez y para siempre. Entonces, con ese perfecto sacrificio, nosotros entramos confiadamente ante el trono de su gracia. Entonces, por eso Él es el perfecto Rey, por eso es el perfecto sacerdote, porque nadie nos podía quitar el pecado. Nosotros, por muy santos que nos creamos a veces, inclusive hasta que en algunos casos sientamos que levitamos y yo tengo una santidad tremendísima, es mentira. Por mucho dinero que le des a los pobres, por mucho pan que le des a la gente con necesidad, no somos santos. Hay pecado en nosotros, estamos mal. Hermano, pero es que yo no peco, yo no robo, yo no mato, yo no adultero, yo no fornico, yo no robo. Pero es que estamos separados de Dios. Tenemos la naturaleza pecaminosa. Y es lo que la palabra nos declara. ¿Por qué? Porque los hijos de Adán nacieron conforme a la semejanza de Adán, pero ya ese Adán, separado de Dios, ya no tenía la semejanza, ya no tenía el Espíritu de Dios. Y es que eso es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesús el Cristo, a recuperar lo que se había perdido. Por un Adán entró el pecado, pero por el postrer Adán, dice la palabra, que entró la salvación, entró la redención a la humanidad. Entonces ese es ese perfecto sacrificio que Jesús hizo en la cruz, y por eso Él nos ha limpiado de pecado, le ha quitado la autoridad a Satanás. Ahora, siendo perfecto profeta, Él nos abre un camino nuevo y vivo para encontrarnos con Dios. El problema de estar separados de Dios, ahora Él lo cumple perfectamente. Ahora Él nos da una entrada libre. Ahora Él es ese puente para encontrarnos con Dios. Juan 14:6. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, decía Jesús. Entonces Él soluciona el problema del pecado. Él es el que soluciona el problema de estar separado de Dios. Por lo tanto, Jesús, quien es el Cristo, ha solucionado todo el problema de nuestra vida. Y con esto debería de basarnos, que Jesús es el Cristo, que Él ya lo resolvió todo el problema del presente, del pasado y del futuro en nuestras vidas. Pero es que hay veces que esta verdad no nos es verdadera, no la creemos a veces, porque a veces nosotros estamos buscando en lo terrenal, estamos como el pueblo de Israel, buscando a nuestro Salvador, que nos va a sacar de la pobreza, que nos va a sacar de la enfermedad, y entonces, como lo decía hace un momento, demeritamos la obra de Cristo. El hecho que Jesús, vamos al punto 3, el hecho que Jesús es el Cristo significa que Jesús es el Hijo de Dios. Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Mateo 1:18 al 23 nos dice que Él fue concebido sin pecado. También nos recalca 3 profecías que absolutamente nadie podía cumplir: que tenía que venir sin pecado, que tenía que resucitar. Y dice: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Y qué es esto? Que la simiente de la mujer, de ahí vendría el Cristo, que no habría pecado en él, que resucitaría al tercer día. Y luego también que tendría que ser de la descendencia de David. Y que dará, dice el versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es que cuando Jesús es el Cristo, aquel Rey, profeta y sacerdote que nos ha limpiado
miedo del pecado, ahora se convierte Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque nos ha sellado con su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene y nos convence de pecado, de que estábamos separados de Dios. ¿Y cuál era ese pecado? No creer la palabra de Dios. Fue lo que a Adán y Eva los separó. Ellos no creyeron el pacto que Dios les había dado, y por cuanto no creyeron, se separaron de Dios al comer del fruto, al pecar, al gestarse esa incredulidad en su corazón. Entonces podemos ver que Jesús también resucitó, porque no se hubiera podido completar la obra de Cristo si Él no hubiera resucitado. Si Él nada más hubiera quedado muerto, ok, ya pagó por nuestros pecados, pero si no hubiera resucitado, no hubiera sido completa la obra de Cristo. Para que Jesús se encargase de su obra como el Cristo, debía venir en un cuerpo sin pecado, morir sin pecado por los pecadores, y debía resucitar. Todo esto es imposible si no se es Dios. Por lo tanto, el hecho que Jesús se encargó de todo esto es que Él es Dios. Realmente, aunque la palabra Trinidad no viene en la Biblia como tal, pero es Dios dándose por sí mismo para el pueblo. Jesús el Cristo, muriendo para el perdón de los pecados de nosotros, de todos nosotros, y es que Él debía venir sin pecado. Por eso Jesús es el Cristo, porque Él nos ha redimido, porque Él nos ha limpiado de todo pecado, nos ha quitado de la esclavitud de Satanás y ahora nos ha dado un nuevo nombre. Jesús es el Cristo y esto es el pacto, este es el Evangelio al cual nosotros debemos de aferrarnos. Así como en aquel entonces era un pacto de obras, era un pacto que Adán tenía las suficientes fuerzas para obedecerlo, tenía el entendimiento para acatar la instrucción que Dios le había dado. Ahora Dios nos ha dado este pacto por gracia, donde nosotros... Uy, está muy llena. Allá no están tan llenas las aguas. Ahora nos ha dado un pacto de gracia, un pacto en el cual nosotros no tuvimos que hacer nada para recibirlo, sino es creer que Él es el Cristo, que Él ya lo consumó todo. Es que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación está en Jesús, quien es el Cristo, porque Él es el único camino para encontrarnos con Cristo. Es ese camino que es profeta, Él es la verdad, sacerdote, y Él es la vida, es el Rey. Sí, por cuanto Jesús es el Cristo. ¿Por qué? Porque Él es ese camino que Dios dio para encontrarnos con Él. No hay otro camino, no hay otro método, no es que esto sea un método nuevo para evangelizar, no es que el Evangelio sea un método nuevo para que la gente crea. No, es algo que siempre ha estado escrito. Es algo que siempre ha estado, desde el inicio de la creación siempre ha estado escrito que vendría un Mesías. El Antiguo Testamento nos lo declara, y en el Nuevo Testamento nos habla de que Jesús vino a esta tierra. Es que todo esto nos hablaba el Antiguo Testamento del Mesías que había de venir, y el Nuevo Testamento nos habla del Mesías que vino y el Mesías que regresará. ¿Por quién va a regresar? Por su iglesia, por aquellos que se han aferrado al pacto, por aquellos que han corrido con la fe maranata, que Cristo vuelve en sus días, por aquellos como lo hacía la iglesia primitiva, como lo hacía Pablo, como lo hacían los apóstoles, Pedro, Juan, Mateo. Todos ellos corrían con la fe de ver a Cristo regresar en sus días. Y es que esto es de lo que siempre se ha hablado. Los milagros, las señales, los prodigios, las maravillas son para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Evangelio es, en Romanos 1, capítulo 1, versículo 2 y 4, dice que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesús el Cristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad y por la resurrección de entre los muertos. Hechos 5:42 también nos dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús, quien es el Cristo, por las calles, por los templos. Desde el Antiguo Testamento nos declara, y en el Antiguo Testamento está la profecía y en el Nuevo se cumple. Nos dice que había de venir alguien según el linaje de David, que tendría que cumplir ciertas características que no cualquier hombre puede cumplir, sino solamente el Cristo. Y ya en el Nuevo Testamento nos dice
que por las casas, que por los templos no cesaban de predicar que Jesús era el Cristo. Entonces ese era el único tema de predicación de la iglesia primitiva. Yo no veo a Pablo predicando de prosperidad, o yo no veo a Pablo predicándoles que el milagro y que pidas por tu casa. No, Pablo predicaba el evangelio. Pablo predicaba que Jesús era el Cristo. Pedro en el primer mensaje, donde le dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que aquel Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios lo ha puesto sobre todo. Dios le ha dado el señorío, le ha dado el poder, le ha dado la autoridad sobre todo. Pero aquellos hombres se aferraban, inclusive salían gozosos después de haber sido azotados, de ser tomados dignos por el evangelio. Y es que esa es la buena noticia, este es el evangelio. Y es que solamente este evangelio puede venir por revelación. Bien le dijo Jesús a Pedro: no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces le dice: y sobre esa roca, o sea, Pedro, sobre esa verdad que tú acabas de declarar, edificaré mi iglesia. Los santos, mis seguidores, estarán edificados sobre esa verdad que tú acabas de declarar, que yo soy el Cristo, que yo soy el Hijo del Dios viviente, que yo no soy Juan el Bautista, que yo no soy Elías, que yo no soy Jeremías, sino el Hijo del Dios viviente. Y al creer en esa verdad, dice que ya las puertas del Hades no tendrán autoridad sobre la iglesia, que serán destituidos. Entonces podemos ver a lo largo de la palabra, también también vemos toda la autoridad que Dios Padre le entregó a Jesús en Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y vemos por lo mismo con Pablo ocurrió. A Pablo nos dice que este evangelio, dice Pablo en Gálatas 1:12: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesús el Cristo. Pero en Gálatas 3:23 también nos dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada. Sí, por eso decía que la ley era nuestra tutora, que la ley era como nuestro espejo que nos hacía ver lo pecador que éramos. Pero ahora con Cristo Jesús, Él es el que cumple esa ley perfectamente, Él es el que satisface la ley perfectamente, y ahora sí podemos entrar ante el trono divino de su gracia. Efesios 1:17 también nos lo dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesús el Cristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Cristo. Entonces, Jesús es el Cristo por cuanto es Rey, profeta y sacerdote, por cuanto verdaderamente nos ha dado la salvación que esperamos, por cuanto verdaderamente ha quitado el problema fundamental del hombre, por cuanto Él ya no estamos bajo grilletes, bajo la esclavitud de Satanás. Y vamos a pasar a la lección 8. La lección 8 es la fe de creer en Jesús como el Cristo. Entonces, si yo creo en el Evangelio de la Biblia, creo que Jesús es el Cristo, ya sé cuál es mi problema, sé cuál es la esencia del problema y cuál es el problema que hoy la humanidad enfrenta y en un momento enfrentamos nosotros. Entonces yo me aferro a un pacto. Yo tengo la fe de que en Cristo todo lo puedo trascender, que en Cristo verdaderamente todo lo puedo, pero no para mi propio propósito, no para mi propio beneficio, sino para el propósito por el cual Él me ha creado. Dice: el objetivo es hacer que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ese es el objetivo. Los milagros, las señales, las maravillas, todo era con el fin de que la gente creyera que Jesús era el Cristo, que no era un profeta más. Para esto fue hecha la Escritura, para esto fue escrita la Biblia, para que creamos que Jesús es el Cristo. Juan 20:30-31 nos lo recalca. Dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
para que creyendo tengáis vida en el nombre de Jesús. Para esto es que son las predicaciones, para esto es que es la formación, el discipulado, para esto es que es el evangelismo, para esto es que es las misiones. Este es el objetivo de todos los dones, que creamos que Jesús es el Cristo. Es que yo puedo pararme en una congregación 3 días a la semana, pero si no estoy creyendo en el Cristo, me estoy convirtiendo en un religioso más. Si yo me paro en un lugar y empiezo a hablar de la palabra, a dar una enseñanza, pero no creo que Jesús es el Cristo, estoy convirtiendo una religión más. Estoy haciendo algo, estoy siendo como un loro que nada más habla, o un símbolo que retiñe solamente. Pues el objetivo de todo esto, del estar acá en Colombia, del estar predicando en México, del estar predicando ustedes aquí haciendo la evangelización, es para que la gente crea que Jesús es el Cristo, y creyendo en el nombre tengan vida, esas personas recobren vida, porque están muertas, son muertos, no tienen vida, ¿sí? Decían por ahí que eran muertos vivientes, y es la verdad. Esas personas tienen el espíritu muerto, no hay vida en ellos. Pero entonces ese es el propósito, ese es el correr de la fe maranata, que la gente, las personas, esas almas crean que Jesús es el Cristo. Ese es el objetivo de todo esto. Porque ¿qué caso tendría que nosotros hiciéramos infinidad de cosas? Muchas de las personas oran, el orar, muchos de los satánicos oran, muchas de las personas comparten con sus métodos, con sus enseñanzas, e inclusive les hacen un daño catastrófico a las personas cuando les venden una idea de un Dios a su imagen y a su semejanza. Entonces, cuando esas personas llegan a la verdad y se topan con la realidad, se topan de que no es un Dios como se los pintaron, entonces esa persona, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a alejar de Dios. Esa persona va a pensar, va a tomar a Dios como un enemigo, siendo que no es así, siendo que primeramente esa persona debe saber el problema en el que está, el problema que lo asedia, que lo acecha, y que Jesús el Cristo ya lo ha resuelto. Entonces ese es el propósito, para que las personas crean. La fe de creer en Jesús el Cristo, el punto 2. Creer que Jesús es el Cristo es aquel que solucionó con la cruz y la resurrección el problema de Satanás, el problema del pecado, el problema de estar separado el hombre de Dios y todos los problemas derivados de estos. Esa es la fe de creer que Jesús es el Cristo, que el problema de estar en la esclavitud de Satanás, o teniendo la naturaleza de Satanás, ya fue resuelto. El problema del pecado ya también ha sido resuelto, y los problemas que se derivan a consecuencia de esto también ya han sido resueltos. Es que ese es el propósito que nosotros creamos. Gálatas 2:20 nos dice: es creer que con Cristo estoy juntamente crucificado y Cristo vive en mí. Emmanuel, Dios con nosotros. Cristo vive en mí una vez que yo creo que Jesús es el Cristo. Entonces ahora sí yo puedo vivir confiado. Yo puedo vivir confiado de que voy a salir a la calle y ahora ya no me va a atacar el miedo de la delincuencia. No es que no salgas a la calle, o hermano, hay que orar porque la delincuencia está tremendísima en la calle. Tenemos que orar porque cada vez hay más secuestros, cada vez hay más homicidios. Es que nosotros ya vivimos en una confianza en que Jesús es el Cristo, y los que amamos a Dios, todas las cosas nos pasan para bien. ¿Por qué? Porque creemos que Él es nuestro Señor y consumador en la cruz, y que ya el problema fue resuelto. Entonces, oye, pero es que te asaltaron y te quitaron el dinero de la quincena de pago. Jesús sigue siendo el Cristo. Oye, pero es que no tienes trabajo, estás desempleado. Jesús sigue siendo el Cristo. Ya eso para mí no es problema, porque si el día de hoy me muero, yo sé que me voy con Dios. Y es que así es esto. Esto es así. No lo digo, y aquí Pablo nos dice que en Filipenses, dice, es creer que ya nada es problema, que ya realmente lo que mis ojos ven, pues realmente a lo mejor las cosas dicen, wow, estoy en un problemón, estoy pues verdaderamente mal, pero lo que Cristo, la verdad de Cristo es completamente diferente a lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son más altos que los míos, sus pensamientos son mejores que mis pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no lo digo, decía Pablo en Filipenses 4:13, no lo digo, en el 8, no lo digo porque tenga escasez,
pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece verdaderamente. Pero es que esto no es una frase motivacional. Esto no es todo lo puedo en Cristo, hermano, que te fortalece. Y pídele a Dios tu casa, y pídele a Dios tu carro, y tu marido va a regresar a los pies de Cristo, y esto, y el otro, y esto. Y entonces es una motivación para las personas, cuando realmente esto debería ser algo revelador a tu vida. Algo que tú dices, verdaderamente todo lo puedo en Cristo. Estoy pasando esta situación, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Verdaderamente no tengo trabajo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque si Jehová es mi pastor, nada me faltará. En Él todo lo tengo, en Él estoy completo, en Él estoy satisfecho. La muerte para mí ya no es problema. Yo no le tengo miedo a la muerte porque sé a dónde voy. ¿Sí? Yo no tengo miedo de salir a la calle y estar asustado y vivir con esa psicosis y vivir en esa guerra espiritual y vivir en esa opresión. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo ha consumado. Él nos ha venido a dar esa libertad. Él nos ha venido a dar esa libertad que en algunos de los casos se ha convertido también en libertinaje, déjenme decirles. Pero esa libertad que el Señor nos habla es una libertad para obedecerlo, para obedecer su palabra, para aferrarnos al pacto que el Señor nos está dando el día de hoy, que es que creamos que Jesús es el Cristo. Y no me quiero adelantar con las lecciones que siguen, pero ese es el pacto que nosotros tenemos que aferrarnos. Entonces, verdaderamente, si yo creo que Jesús es el Cristo, para mí ya nada es problema. Para mí yo tengo la autoridad para trascender cualquier situación, cualquier obstáculo, porque mi Señor ya lo ha hecho en la cruz, porque mi Señor ya lo ha consumado. Entonces, el todo lo puedo en Cristo ya no es algo motivacional, sino es algo revelador a mi vida. Eso es algo real, es algo tangible, algo que puedo verdaderamente trascender cualquier situación. El punto 3 nos dice: aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y es que realmente muchas de las personas o religiones piensan que todos los caminos te llevan al mismo Dios. No es que los budistas son buenos y también profesan el mismo Dios. No es que los yahidistas también ellos tienen Alá y también te llevan el camino a Dios. Mientras tú no te metas con nadie, tú lleves tu vida tranquila, no robes, no mates, eres una buena persona, te va a llevar a Dios. Y es que la verdad no es cierto, la palabra no nos dice eso. Hermano, es que Dios te ama. Y mira, vamos a hacer esta oración aquí todos juntos para que tú recibas al Señor como tu Salvador y con eso tú vas a ser salvo. Eso es mentira. Porque la palabra nos dice que la aceptación, esa oración que llaman de aceptación, es aferrarse al pacto, es aferrarse, es tomarlo, es hacerlo tuyo, no lo sueltas. No es nada más hacerlo como tal, porque ¿de qué sirve que yo haga una oración? ¿De qué sirve de que yo crea algo si verdaderamente no me estoy aferrando al pacto? Si verdaderamente yo termino de orar y sigo drogándome, sigo tomando alcohol, sigo engañando a mi esposa, sigo fornicando, ¿de qué me sirve hacer una oración? Si realmente no me estoy aferrando al pacto y pues por consiguiente no me aferro, no hago la evangelización mundial. No comparto a las personas esta buena noticia. Entonces, ¿qué caso tiene? Y la palabra nos lo dice en Juan, en primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. ¿Por qué? Porque Dios Padre no recibe nada si no es por Cristo. Muchas de las personas cuando estamos compartiendo me han dicho a mí, es que ¿sabes qué? Pues Jesús a lo mejor yo lo veo como un profeta, como alguien más, como alguien que verdaderamente sí tuvo bastante relevancia porque marcó la historia, el antes y después de Cristo, pero no como tú me lo estás diciendo, no como dice el Cristo. Yo creo en Dios Padre, yo creo en alguien sobrenatural que sí, efectivamente creó las plantas, creó todo eso, pero en Jesús pues también fue hombre. Pero es que realmente la palabra nos lo dice, una criatura nueva es cuando es nacida de Dios, y es que todo recobra vida porque nosotros vemos que al creer en Jesús como el Cristo, aquello que se había perdido ahora ya es restaurado dentro de mí, ahora esa semejanza es restaurada dentro de mí.
Entonces aquellos que son nacidos de Dios son salvos. Y es que hoy en día se cae en un dilema de que la salvación se pierde o no se pierde, pero es que ¿cómo vas a perder algo que ni siquiera tienes? ¿Cómo dices? Es que la salvación no se pierde, yo soy de los que no se pierden. No, porque cuando tú estás haciendo la voluntad del Padre, no te interesa si se pierde o no. Tú la cuidas con temor y temblor y tú te enfocas al plan que el Señor te ha puesto, hacer la evangelización mundial en tus días. No estás distrayéndote en otras cosas. Estás predicando el Evangelio que Jesús es el Cristo. Estás dando testimonio, estás dando verdad, te estás aferrando al pacto. U otra parte. No es que esa persona, fíjate que es muy bendecida, es salva porque es próspera, porque está yéndole bien. Uy, pero el hermano que no tiene dinero, híjole, algo has de estar haciendo, hermano. Pues métete con Dios, porque a lo mejor has de estar ahí teniendo un pecado, como el ejemplo de Job. Y entonces eso se ha convertido también en ser salvo. Si yo soy salvo, estoy bendecido. Si yo soy salvo, tengo riquezas. Pero es que realmente no nos habla de esa salvación la palabra. La palabra nos declara que la salvación es ser liberado de Satanás. Y Colosenses 1:13 nos dice, el cual nos ha librado de la potestad, de la autoridad, de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Y también ha solucionado el problema del pecado. Esa es la salvación, que nos ha librado del problema del pecado. Ahora pues, dice Romanos 8:1-2, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y por consiguiente tenemos un encuentro con Dios. Y Juan 14:16 y 17 nos lo dice. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Versículo 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y esas son las arras del Espíritu Santo. Esa es la garantía de que Cristo regresará por nosotros. Les conviene que me vaya porque les voy a dejar un consolador, decía el Señor. Entonces, ahora sí, esa es la salvación, esa es la verdadera salvación que el Señor nos da. Este es el criterio de la salvación que nos da la palabra. Soy salvo, o muchos piensan que soy salvo como nos cita aquí la parte de Cornelio, o como los judíos. Los judíos se sabían la ley, el Pentateuco, pues ustedes saben, ¿verdad? De pie a pa, desde el inicio, todos los rituales los cumplían, y aunque es imposible, ellos se esforzaban por hacerlo. Entonces, uno puede decir, ok, dentro de lo que cabe es agradar a Dios. Como Pablo asediaba a la iglesia, a lo mejor por ignorancia, pero en su corazón estaba ese celo de Dios. Pero realmente no por eso voy a ser salvo. No por eso voy a ser salvo como Cornelio, que dice la palabra que él era un comandante y que era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios. Es que el hermano, fíjate que es un hombre que le da dinero a los pobres, que le da riqueza. Pero es que también en México, ahora que hubo un huracán, que hubo tempestades, los narcotraficantes también hacían eso. Le daban despensas a las personas, les daban como, sí, le llaman ustedes mercaditos, ¿no? Les daban eso a las personas, inclusive le ayudan a las comunidades. Pero es que no por eso voy a ser salvo. No por eso también, como Apolos, que era un natural de Alejandría, donde realmente estaban los conocedores de la palabra, un natural, un hombre poderoso y elocuente que conocía la palabra. Es que también no por conocer la palabra voy a ser salvo. Ese no es el criterio del cual la palabra nos habla. No por el congregarme también voy a ser salvo, no por el diezmar voy a ser salvo. No por eso yo voy a ser salvo, sino por creer en Jesús como el Cristo. Entonces, cuando yo creo en Jesús como el Cristo, ninguno de sus mandamientos me es gravoso, porque sé bien en quién estoy confiando, sé bien cuál es el propósito de mi vida. Y no es que haya muchas visiones o muchos propósitos. El propósito del Señor es que la gente conozca que Él es el Cristo, que Él es ese Rey, profeta y sacerdote. Y vamos al punto 4. Si creemos que Jesús es el Cristo, verdaderamente estoy parado en la roca de mi salvación. En la palabra nos cita unos versículos donde dice que aquel hombre sensato construyó su casa sobre fundamento de arena, y el otro lo construyó sobre fundamento sólido. Y el que lo construyó en el fundamento de la roca dijo que vinieron tempestades, vinieron tormentas,
y nada le pasó. O sea, sí lo sacudieron, como a Noé dentro del arca, a lo mejor sí sufrió, lo sacudieron y todo, pero de todos modos él estaba en la salvación. Y es que nosotros así es, cuando creemos que creemos en Jesús como el Cristo, estamos en esa roca sólida, donde vendrán tormentas, vendrán tempestades, pero vamos a tener la autoridad y el poder para trascender esas cosas. Y le dice Jesús a Pedro: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia, ¿sí? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Satanás ya no tiene autoridad sobre de nuestras vidas, ya está vencido, ya está derrotado. Ahora el problema que enfrentamos a veces es nuestra carne, y le echamos la culpa al diablo, pero ahora ya es de nuestra carne. Y dice también que a ti te daré las llaves del reino, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces aquí vemos toda la autoridad que el Señor nos ha dado como hijos. Una vez que creemos en Jesús como el Cristo, nos ha dado el ministerio de ir a reconciliar a las personas a través de Jesús el Cristo. Nos ha dado esa autoridad para verdaderamente predicar a las personas el evangelio que va a dar vida. No no algo nuevo, algo que nosotros digamos, es que esto es una nueva tendencia, es un nuevo mover, un nuevo movimiento. No, es algo que siempre ha estado escrito. Es algo que nos ha hablado desde el principio, y que el Señor no nada más nos dejó 2 elecciones, que el Señor nos dejó 66 libros para que veamos que Jesús es el Cristo. El Señor nos ha dejado desde Génesis, nos habla de Cristo, en Éxodo vemos al Cristo, y sucesivamente en cada uno de los libros vemos la perfecta obra del Cristo y el plan de redención que tiene para cada uno de nosotros, y que está a nuestro alcance esta solución al problema fundamental de la humanidad. Entonces aquellos que creen que Jesús es el Cristo pueden creer verdaderamente y profesar el nombre de Jesucristo. Es que no está mal que le digamos Jesucristo, pero cuando tenemos el contenido, cuando creemos realmente en Jesús como el Cristo, ¿sí? No está mal que, Jesucristo, es que ellos, por ejemplo, en algún caso, no es que ellos son los de Jesús el Cristo, no de Jesucristo, y entonces se puede malinterpretar. No, es Jesús el Cristo por cuanto Él cumplió el oficio del Cristo, por cuanto Él hizo rey, profeta y sacerdote. No está mal cuando le dices Jesucristo, siempre y cuando sabes por qué Jesús es el Cristo. De mi parte es todo. Bendigo sus vidas y le doy gracias a Dios por este tiempo y por este momento que nos ha permitido.